Buenas tardes, hermanos. Dios les continúe bendiciendo en esta maravillosa tarde donde vamos a compartir la palabra del Señor. Y nos vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra de Dios: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Aquí podemos ver una promesa de restauración. ¿Y qué es restauración? Es volver al estado natural, aquel estado que tenía el hombre en el huerto del Edén, que era un ser sano integralmente. Podemos leer el libro de Joel, sus 3 capítulos, para poder entender un poco más de lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. El nombre Joel significa Jehová es Dios. Él es soberano, Él es maravilloso, nuestro Dios. ¿Y qué pasaba en el contexto de este capítulo 2? El pueblo había vivido, por causa de la desobediencia, un juicio de parte de Dios. Dios venía hablando vez tras vez y el pueblo era desobediente. Y llegó una plaga de oruga, de saltón, revoltón y langosta. Se dice que estas eran las 4 etapas de la langosta. Empezaba con una oruga y la oruga empezó a devastar lo que encontraba a su paso. Luego, cuando pasó al saltón, siguieron haciendo estragos, el revoltón, y lo que todos dejaron en la etapa cuando ya era la langosta, no quedó nada. Dice que los sembrados parecía que fuego hubieran pasado sobre ellos. Entonces llegó la ruina, llegó el luto, el dolor, se perdieron los sembrados, el ganado se murió, los animales murieron, dicen que los arroyos se secaron, estaban en destrucción y era necesario una restauración en todo su ser. En el versículo 1:26 dice que se fue el gozo de los hombres. Qué cosa tan tremenda estaban viviendo. Y Dios da esta palabra a través del profeta Joel, que iba a restituir, porque estas personas necesitaban ser restauradas integralmente en todo su ser. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ellos necesitaban ser restaurados en todo su ser. Así que hoy Dios va a hablarnos acerca de las áreas en que necesitamos ser restaurados. Y la primera área es la área corporal, que tiene que ver con el cuerpo. Todo lo que podemos ver, tenemos cabeza, tronco, extremidades, 5 sentidos, vista, gusto, olfato, tacto. Tenemos para podernos tener contacto con lo material. El ser humano se deja impresionar por lo que ve a simple vista. Hay estereotipos, hoy día nadie quiere envejecer, todos quieren ser perfectos, ¿verdad? Y el ser humano se deja impresionar por lo que ve, por las apariencias, pero Dios no. Él mira el corazón. Eso lo dice Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. A Dios no podemos impresionarlo. A Dios no podemos impresionarlo con sonrisas, con palabras bonitas, porque Él mira lo interno, lo del corazón. Y nosotros debemos anhelar en esta tarde tener discernimiento para no dejarnos guiar por las apariencias, sino guiados por el Espíritu de Dios. Y este cuerpo, en esta área corporal, este cuerpo dice que es el templo del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 6, del 12 al 20. Usted en casa puede leerlo con más calma. Empieza diciendo este texto que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito en este cuerpo, pero no todo me conviene, porque no todo va a agradar a Dios. Y sigue diciendo en este texto, 1 Corintios 6, del 12 al 20, dice que el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y para el matrimonio. La fornicación y el adulterio
adulterio es un pecado. Y este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no es para eso, es para el Señor y para el matrimonio. También dice en este texto que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, que comemos, que bebemos, debemos ejercitar este cuerpo porque es el templo del Espíritu de Dios, debemos vestirlo con decoro, apropiado para cada momento. Así que no debemos dejarnos llevar por las apariencias, debemos pedir en comunión el discernir, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y puede ayudarnos. Somos templos del Espíritu y debemos cuidar el cuerpo en santidad. Pero también Dios quiere hablar del área espiritual. Dice que Dios sopló en Adán en Génesis 2:26, y esta palabra soplo, traducida al hebreo la palabra ruaj, y traducida al hebreo la palabra neuma, que significa soplo o viento de Dios. Así que Dios sopló ese aliento de Dios, ese viento en Adán, y tenemos a través de este, nuestro espíritu tiene comunión con Dios. Así nosotros nos comunicamos con Dios, porque Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero el pecado contrista ese Espíritu Santo que hoy está en nosotros, ese que recibimos una vez cuando creímos en Jesús como Señor y Salvador. Y dice que el Espíritu de Dios nos selló. Cada vez que pecamos, el Espíritu de Dios se contrista. La palabra contristar significa causa o dolor, entristecer, afligir. Y esto debe ser un motivo para no pecar, porque qué tremendo es entristecer el corazón de Dios. Debemos ser motivos de alegría para Dios y no de dolor. Entonces miremos lo que dice Efesios 4 del 25 al 32. Usted lo va a leer en su casa por tiempo. Y dice, ¿qué cosas se entristecen al Espíritu de Dios, ese que mora hoy en nosotros? Dice que la mentira, sea blanca, sea piadosa, mentira es mentira y entristece al Espíritu Santo. El airarse. Dice, araos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que debemos correr a reconciliarnos para no entristecer, no contristar al Espíritu de Dios. Dice el hurtar, palabras deshonestas de la boca. Esto es algo tremendo, como personas te pueden decir palabras deshonestas. Yo creo que no hay cara como ir a la oración, porque el Espíritu de Dios te contrista. Dice amargura, enojo, ira, gritería, malicia. Pero y otras palabras más que están ahí, y otras. Dice en Santiago 4:17 que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Aquí nos habla de la conciencia. Todos sabemos el bien y el mal, y cada vez que nosotros nos inclinamos al mal y lo practicamos, estamos contristando al Espíritu de Dios. No contristemos más, sintamos un temor reverencial cada vez que vayamos a fallarle a Dios. Por eso cada vez que vayamos a la oración debemos pedir perdón, porque no sabemos en qué momento hemos podido contristarlo, por omisión o por hecho. Pero debemos estar pidiendo perdón porque somos pecadores y fallamos, pero debemos inclinarnos siempre a agradar a Dios. Pero también hay otra área donde Dios quiere hablarnos, y es el alma. ¿Qué es el alma? Es la personalidad, es la esencia del ser humano. Allí está la mente, los sentimientos y la voluntad. En la mente pensamos, razonamos, consideramos. En los sentimientos están las emociones, la felicidad, el dolor, la tristeza, la compasión. Y en la voluntad es cuando escogemos y tomamos decisiones. Ojalá siempre tomáramos las mejores decisiones. Quienes somos por dentro, en el alma, el área del alma. A veces o muchas veces, casi siempre cuando llegamos a Cristo, llegamos con un alma enferma y necesita ser restaurada. Y la única forma de que pueda ser restaurada es cuando creemos y recibimos a Jesús. Porque si nosotros no confesamos a Jesús ni vivimos bajo sus propósitos,
momentos nuestra alma no va a poder ser restaurada. El Salmo 23 dice, confortará mi alma. El Señor es mi pastor y confortará mi alma. Es un sinónimo de restaurar. Así que cuando yo tenía 19 años, yo no tenía ya más ganas de vivir. Yo quería morir. Tenía un alma enferma producto de muchos conflictos familiares, intrafamiliares y por la separación de mis padres. Habían vacíos en mi corazón, especialmente el vacío de Dios. Era muy temerosa por el abandono, pesimista porque nunca me enseñaron la fe, resentida por vivencias que tuve. Cuando Cristo me encontró y yo accedí, se operó el nuevo nacimiento, la nueva persona que Dios hizo en mí y empezó un proceso de restauración que todavía continúa. El Señor llenó mi vida, me dio una familia, tengo 3 hijos en una familia. ¿Qué hizo el Señor? Me dio dominio propio, conocí el perdón y fui libre del resentimiento. Aprendí a creer en Dios, en la gente y en mí. Jesucristo sanó mi alma. ¿Cómo lo hizo el Señor? A través de su palabra. Cuando empecé a colocarla en práctica, cuando empecé a escucharla, cuando empecé a estudiarla. Pero también lo hizo con el poder de la oración, cuando empecé a clamar a Dios, cuando empecé a dejar que Dios empezara a obrar en mi vida. Y también lo hizo a través de los hermanos en la fe, cuando nos dan un consejo, cuando nos dan la mano, cuando oran por nosotros. Así Dios sanó mi alma. El deseo de Dios es la restauración en estas 3 áreas del ser humano, porque Él quiere que seamos vasos sanos para contenerlo y expresarlo. Él quiere sanarnos para poder sanar a otros también. Somos templo del Espíritu de Dios. Esto es algo poderoso, maravilloso. Y a través de nuestro cuerpo debemos glorificar a Dios. No contristar más al Espíritu Santo. La intención de agradarlo en todo tiempo. Dejar que Dios opere esa sanidad en nuestra alma y seamos libres. Bueno, muchas gracias, pastor, por sus enseñanzas. En esta tarde he predicado bajo el título El poder de la restauración. Dios lo bendiga y muchas gracias por todo.